como lo dice él, yo estaré con ustedes y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Los ritos y los sacrificios, las figuras y los símbolos, las figuras, por ejemplo, Isaac con la leña para el sacrificio, los símbolos, el maná en el desierto, están todos referidos a Cristo. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto cuando leemos el Antiguo Testamento. Mirar cómo todo el Antiguo Testamento es una referencia constante a la vida de Cristo. Y si usted, cuando leemos con atención la palabra de Dios, ahora los nuevos textos de la Biblia, por lo general, todos traen siempre traen a un lado las referencias directas, si es del Antiguo Testamento, referidas al Nuevo, especialmente a los Evangelios, y luego también cuando es el Nuevo, hace las referencias directas al Antiguo Testamento, y entonces puede establecer uno un estudio comparativo, o esto se utiliza mucho lo que llaman la lectio divina, pero una lectio pues cuando es bien hecha que puede durar 2 o 3 horas, en donde se hace todo ese estudio comparativo de textos y donde se hacen las referencias que hablan sobre Jesús en el Antiguo Testamento, y todo eso nos ayuda muchísimo. Ahí nombro solamente la de Isaac y la del desierto, pero todas están referidas a Cristo. Sabemos también nosotros que los profetas lo anuncian, especialmente Isaías y Miqueas, textos concretos referidos al nacimiento de Cristo. En esta preparación, Juan el Bautista ocupa un lugar especial. Todos ya hemos conocido su historia, sabemos que la liturgia le dedica tanto su nacimiento como su muerte, una fiesta solemnidad, y pues lo que significa para nosotros en el tiempo del Adviento especialmente, conocer todos esos textos que nos habla él de la venida de Cristo y sobre la preparación para ello, nos colocan a Juan Bautista, y el mismo Jesús lo dijo, como el más grande de los profetas. Él es el precursor también inmediato de Jesucristo. Es significativo para nosotros que el mismo Jesús lo clasifica como el más grande nacido de mujer, así lo determina. Y Juan clasifica a Jesús, Juan el Bautista, clasifica a Jesús como aquel a quien él no es digno de desatarle la correa de sus sandalias. Lo sabemos nosotros también, que es un dato muy significativo y muy diciente para nosotros. Juan el Bautista dijo de Jesús: es necesario que él crezca para que yo disminuya. Yo creo que es el ejemplo de humildad y de conciencia clara y profunda de quién era Jesús. No le interesaba a él, lo que puede darse también a veces en ciertos niveles o estructuras, y aún hasta eclesiales de pronto, de querer aparecer más que Jesús para adquirir fama, poder, todo ello, sabiendo que no puede ser jamás ese nuestro objetivo, sobre todo desde el punto de vista de nosotros como pastores. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo, como el desgorne entre uno y otro. Invita fundamentalmente a la conversión y anuncia la misión salvífica de Jesús. Lo bautiza, pero hay que distinguir muy bien entre lo que es el bautismo de Juan y el ordenado por Jesús. Es un elemento también que tenemos que tener claro, porque muchas veces la gente lo confunde. Cuando decimos que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, creemos que es un bautismo igual al nuestro, y es muy diferente. Es un bautismo de conversión y bautismo de salvación. Sabemos también que este gran profeta muere mártir también como Jesús, por una sencilla razón: por decir la verdad. Razón también por la cual Jesús fue llevado a la cruz. Entramos ahora entonces al misterio de la Navidad, en el numeral 525. La presencia de Cristo en la tierra está precedida remotamente por todo el Antiguo Testamento, ya lo veíamos ahora, pero es a partir del hecho de la anunciación, de lo cual se nos habló hace 8 días, cuando se inicia este proceso. Ya está analizado más o menos el tema, se habló de María y de la encarnación de Cristo. Ahora vamos a partir directamente
del hecho de su nacimiento. El acontecimiento central está en el hecho de que el Hijo Eterno de Dios toma naturaleza humana, se hace hombre en el pleno sentido de la palabra. Y esto es, naturalmente, desde el punto de vista humano, totalmente incomprensible e imposible. Y especialmente para los que no tienen fe. Nosotros a veces también pueden entrar dudas o lo que sea, pero el que no tiene fe, pues naturalmente no hay cómo explicarle jamás un misterio de esta envergadura. Pero lo más significativo, original y admirable es la manera como lo hace, en una doncella y en un lugar poco común, un establo o una pesebrera, como se llame acá. Hoy nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los grupos religiosos o espiritualistas que nos quieren decir que Jesucristo es un avatar, y al decir avatar es como una reencarnación o una encarnación de dioses, más de la cadena de todos los grandes hombres que se han encarnado y que dicen son dioses también. Especialmente sabemos, y ahora hay muchos grupos hinduistas por toda parte, saben que los Hare Krishnas y no sé qué más grupos habrá por acá. El hinduismo dice que Vishnu habla de 10 reencarnaciones más. También el budismo y la nueva era, que habla de 3 tipos de avatares. Así entienden la presencia de Jesucristo en la tierra, y entonces ellos simplemente dicen, sí, Jesucristo, muy importante, entonces lo colocan, pero al lado de este, al lado de este, al lado de este. Para nosotros, sí, tendrá muchas similitudes con él, pero nunca igual. Y yo creo que en ese sentido tenemos que tener mucha claridad doctrinal, porque entonces lo mismo estaría estar en este grupo religioso, en aquel, con los orientalistas, con estos de allí, con los de allá. No, en ese sentido sí no podemos ceder un céntimo, aunque respetamos todas las demás religiones, convivimos con ella y habrá puntos en común, y la Iglesia lucha cada día por la unidad. Hace poco se reunían, hablaban de la cercanía con los luteranos, con los anglicanos y todo ello, pero decir nosotros que todo va a ser como igual o que lo mismo estar aquí o allá, no puede ser, y mucho menos estas otras religiones pues que se alejan tanto ya del concepto mismo de Dios que nosotros tenemos. El budismo y la nueva era habla de 3 tipos de avatares. Así entiende la presencia de Jesucristo en la tierra. Se habla de unos 12 avatares, entre ellos algunos conocidos entre nosotros por la historia. Se habla de Zoroastro, estudia uno cuando estudia historia. Se habla del Buda, de Ramakrishna, de Krishnamurti, y aún al mismo Mahoma lo colocan dentro de esa cadena, y por lo tanto también se hace que Cristo, pues uno de tantos simplemente, lo cual para nosotros jamás podrá ser una verdad. Pero ninguna de esas concepciones religiosas tiene una historia de salvación, y yo creo que ahí viene también lo fundamental para nosotros. Ninguna de esas concepciones religiosas tiene una historia de salvación, ni unos escritos proféticos que fundamentan y vaticinan ese nacimiento. Eso es algo fundamental para nosotros cristianos. Lo demás inventan las cosas y dicen esto, dicen lo otro, pero una secuencia lógica, ordenada, histórica, no la tienen. Entonces para nosotros en ese sentido vamos mucho más adelante. O sea que el hecho del nacimiento de Cristo para nosotros como Hijo de Dios en Belén es un dato histórico único, 3 elementos, inigualable e irrepetible. 3 elementos que nosotros debemos tener en cuenta frente a este acontecimiento de Cristo. Sabemos nosotros por los evangelios, especialmente por Lucas, que Jesús nace en Belén, en medio de la pobreza. Otro elemento pues fundamental. Ahora, con todo este resurgir de la iglesia pobre, nos toca a nosotros mirar también dónde fue que nació nuestro Redentor. Sabemos, fuera de la ciudad, y como cualquier otro ser humano, inclusive menos que cualquier otro ser humano. Ordinariamente todo ser humano nace, si no en su hogar, en una clínica muy elegante y con todos los recursos de la ciencia y la tecnología. Jesús, nada de eso, todo lo contrario, en medio de la soledad, de la pobreza, pero Él quería darnos a través de todo ello grandes lecciones. Allí
entramos ya a Belén. Jesús es reconocido ante todo como Salvador, como el Mesías, el esperado de Israel. Pero ¿solo por quién? Por sus padres, solo por los ángeles que vienen desde el cielo, se habla del coro de los ángeles, y por unos humildes y despreciados pastores. Creo que es otro elemento también que tenemos que tener nosotros muy presente en nuestra vida de cristianos. La fuente, el origen, cómo se nos manifestó Jesús, para nosotros entender la grandeza, y es lo que hace grande nuestra fe, la forma de cómo se hace presente Jesús para nosotros. Un poco más adelante, también lo sabemos, será reconocido por los sabios de Oriente, quienes representan, pues, en algunas interpretaciones, las diversas religiones, las culturas, al hombre sabio, que es importante también ese elemento, al hombre que busca la verdad. Y yo creo que hay, más que todo la circunstancia histórica que se discute en torno a los Reyes Magos y todo ese pasaje, es el mensaje teológico que se nos da a través de él. El hombre sabio, el hombre inteligente, el hombre que busca la verdad, el hombre que busca a Dios. Eso representan estos seres que no son ni tres, ni reyes, ni santos, ni magos, pero que nosotros denominamos muy bien y que nos significan a el hombre que busca en definitiva a Dios con actitud de humildad y de sencillez. Porque según nos lo representan quiénes eran, para llegar allá y encontrar un niño en una pesebrera y decir este es, pues se necesitaba también entonces mucha humildad y mucha capacidad de descubrir en el signo que se les daba esa estrella al mismo Mesías. En Navidad, Dios se rebaja, se hace humilde y se hace pobre. Venir viene del cielo en la humildad, en la pobreza, para que se inicie un proceso inverso, Él que baja y nosotros que ascendemos hacia Él, y para que participemos de su divinidad en alguna forma, lo sabemos. Es un intercambio admirable y solo comprensible para los que se hacen como niños, otro elemento fundamental. Querer buscar a Dios en la ciencia, querer a Dios, buscar encontrarlo en los estudios, en la lectura, no es el camino. Lo podemos encontrar en el hermano, sí, en la naturaleza, en su palabra, en todo, en la recta conciencia, la inteligencia sana que busca la verdad, pero en esas otras formas no. Por eso tantos se quedan siempre en las tinieblas. Nosotros entonces ascendemos hacia Él para que participemos de su divinidad. Es un intercambio admirable. Solo quienes se hacen como niños y son humildes, los soberbios y los arrogantes, jamás podrán entender, vivir y contemplar este misterio. Desafortunadamente hoy se dice que la mayoría de los científicos son ateos. ¿Qué nos queda por decir a nosotros? Pues aunque tengan mucha ciencia, pero no son ni sabios, ni inteligentes, ni tanta inteligencia, porque ¿en qué pobreza se quedan? Claro que buscan a Dios por otras formas, pero seguro que no lo van a encontrar si no llenan también estos requisitos que Dios nos ha dado a nosotros. Esta cultura le ha quitado a la Navidad todo el sentido espiritual, y yo creo que es algo que tenemos nosotros también ahora que mirar y ver cómo vamos recuperando en algún sentido ese sentido espiritual, cristiano y trascendente, que es el fundamento de nuestra fe, donde se inicia toda nuestra nueva historia con Jesucristo, pero que el hombre de hoy ha querido borrar de un brochazo totalmente para que desaparezca esa huella. Sabemos lo que significó para nosotros la Navidad, los que estamos mayores, y también muchos seguro recuerdan del significado de cómo se contemplaba y se vivía ese misterio en familia, en unidad, en la alegría, en el compartir. Hoy se ha polarizado y se ha ido por lados totalmente diferentes, que a lo menos que llevan es al encuentro con Él. Y entonces ya no se dice hoy, feliz Navidad,
sino sencillamente felices fiestas, o lo que le llaman los ingleses la fiesta de los regalos, pero ni siquiera saben el porqué. Y yo creo que entonces entramos en una situación que nosotros como cristianos tenemos que revalorar, y ya estamos en mitad de año casi, para que pensemos cómo vamos nosotros a darle ese profundo sentido cristiano de contemplar el misterio más bello que vamos a contemplar de Jesús como niño, ese nacimiento que se nos presenta, cómo se hace hombre para estar con nosotros y por qué lo hace. Hemos perdido un gran campo de acción pastoral porque el mundo, con todo lo que es lo atractivo de hoy, la ha opacado totalmente y nos hemos quedado en una pobreza grande, en donde el sustrato de niño que queda en cada uno de nosotros ni siquiera se nos deja vivir en ese momento. Es una lástima y que nos toca a nosotros entonces recuperar. Iniciamos el tema, los misterios de la infancia de Jesús, que numeral 527. Primero tomamos la circuncisión. Simplemente digamos que por ella Jesús se inserta en la descendencia de Abraham y se somete a la ley. Sabemos que todas las culturas, todos los pueblos a través de la historia tienen sus ritos de iniciación, unos en una forma, otros en otra. El pueblo de Israel tenía ese como un rito inicial, el rito de la circuncisión. Jesús también lo asumió como tal. Sabemos que ya viene ya con la aparición de Cristo y las situaciones que se presentan especialmente cuando se empezó a predicar el Evangelio, cuando Pablo, todas las problemáticas que se presentó sobre los circuncisos, pero que sabiamente también la Iglesia, especialmente en el Concilio de Jerusalén, empiezan a darle solución a toda esa problemática que se va presentando. Nosotros con el bautismo decimos entonces, somos circuncidados en Cristo, y ahí está sintetizada toda esa temática. Pasamos al primer número, que es la Epifanía. Ya hablamos un poquito ahora de ella. Decimos que en la Epifanía Jesús se manifiesta como Mesías, como Hijo de Dios y Salvador del mundo, elementos fundamentales de todo el corpus teológico de nuestra fe cristiana. Sabemos nosotros que la ida de los sabios de Oriente hasta Belén significa más que todo que el origen del Salvador y del Hijo de Dios viene necesariamente por medio del pueblo de Israel, como pueblo elegido y heredero de las promesas que bien habían hecho ya los profetas. Sabemos todos, especialmente hablamos también de Isaías y de Miqueas en este sentido, aunque también Isaías, el tercer de Isaías, nos va a hablar más concretamente ya de las profecías que hacen referencia a la pasión de Cristo. Este reconocimiento de los sabios de Oriente significa también que la salvación traída por Jesucristo, un elemento muy importante, abarca a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares de la tierra. Nadie queda excluido. Ese sentido universalista que viene desde Isaías y se refleja en algunos de los profetas, ya va a aparecer concretamente en este detalle de los hombres que vienen de tierras lejanas para reconocer en Israel a ese Mesías que había nacido entre ellos y que era el Salvador. Pasamos ahora a la presentación en el templo. En esta escena, también muy conocida por nosotros, Simeón y Ana representan a todo el Antiguo Testamento. Démonos cuenta que dice que eran personas ancianas. Ellos reconocen a ese niño como el Mesías. Las palabras de Simeón son muy significativas. Lo reconoce también como luz de las naciones y dice gloria del pueblo de Israel. Elemento pues que todavía está por aquellos algún día reconozcan también esa grandeza de ese Mesías. Pero allí también es presentado, recordémoslo muy claramente, otro como signo de contradicción, que nosotros llamamos los dolores de la Virgen. Y ahí aparece signo de contradicción, el cual lo va a hacer aún antes de su nacimiento, y lo va a hacer después de nacer, y lo va a hacer con su muerte, y lo va a hacer hasta el final de los siglos.
porque siempre que se hable de presencia de Cristo en cualquier parte, ahí habrá siempre signo de contradicción. Ya lo había dicho él, había venido no a traer la paz, sino la violencia, una violencia que genera vida, el Evangelio. Allí se vislumbra ya el camino de la cruz redentora. Yo creo que es otro elemento fundamental que debemos tener nosotros en este signo que encontramos en la presentación del niño en el templo. Una cruz redentora. Y por eso le anticipa el profeta en ese caso. Una espada atravesará tu alma, significando ya la escena de María en la cruz que contemplaremos más adelante. Simeón y Ana, lo sabemos, son personas ancianas, significando con ello que hasta este momento el judaísmo ya había cumplido su misión, o sea,